Por otro lado, este duro revés del Ejecutivo, que pese a que lo terminó apoyando, presentando este veto, con ministros pidiendo que ojalá se pudiese avanzar en el proyecto de infraestructura crítica, no estuvieron los votos en la Cámara. Claro, sí, no, fue una jornada bastante dura, bastante intensa en el Congreso Nacional, primero porque en la mañana se aprobó este veto sustitutivo por parte del Ejecutivo, que ingresó además en las últimas horas, era por parte de las críticas además que se le hacía al gobierno por ingresarlo en las últimas horas, que además pretendía modificar ciertos puntos del proyecto de infraestructura crítica, y eso también después generó más críticas, más reacciones en la sesión que se dio después en sala, en esta votación que se dio con los distintos parlamentarios. Pero las críticas estuvieron enfocadas también en lo que dice este veto. Primero, que lo tengo aquí en mis manos, proponía que la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para la protección de la infraestructura crítica sería mediante un decreto supremo, es decir, que esto iba a especificar qué infraestructura crítica se encuentra en peligro para el país y de qué forma se podría proteger finalmente. Y también otro de los temas que fue polémico en la Cámara fue que la actuación de las Fuerzas Armadas en este proceso, cómo lo iban a hacer y también cómo se iba a reglamentar finalmente el uso de la fuerza. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones de algunos parlamentarios que dijeron además que esto sería un agotamiento 2.0, por así decirlo, porque finalmente no sería lo mismo que tener un estado de excepción y que el gobierno finalmente lo estaría haciendo para poder reemplazar esta medida con el proyecto de infraestructura crítica. Nosotros queremos más militares protegiendo a los civiles, a las personas y no menos. Y nosotros no nos íbamos a prestar en ningún caso para la maniobra que trató de impulsar el gobierno para darle el gusto al Partido Comunista de no renovar el estado de excepción constitucional. Y lo que hace el gobierno es presentar un veto sustitutivo respecto de un proyecto que jamás, del cual nunca fue parte de la discusión parlamentaria, se restó durante toda la tramitación, llegó tarde, sustituyendo todo el proyecto, todo el trabajo que los parlamentarios de la Comisión Mixta habían hecho, y decide impulsar un nuevo proyecto que no nos dejó satisfechos, por cierto. No es la oposición, es mucho más amplio. Hoy día ha votado el Partido Republicano, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, el Partido de la Gente, varios independientes que le han dicho al ministro Jackson que cuando usted borra todo con un veto sustitutivo y echa a la basura lo que hizo el Parlamento en 6 meses, al menos tiene que dar la cara 2 días antes para explicar lo que usted va a proponer. El veto es sustitutivo, no es impositivo. Y el veto sustitutivo lo que está haciendo es tirar a la basura el trabajo de una comisión mixta que dirigió el senador Matías Walker. Aquí lo que ha ocurrido es una derrota del gobierno, y una derrota del gobierno porque se ha aparecido entre gallos y medianoche, y de forma muy transparente, entre gallos y medianoche, porque yo supe a las 11 de la noche ayer que teníamos que reunirnos a sesionar hoy día a las 9 de la mañana en la Comisión de Constitución. Entonces, cuando las cosas se hacen mal, estas consecuencias son las que se presentan. Quizás no pasarían estas cosas si el ministro Jackson, el presidente y tantos otros no estuvieran tan preocupados de hacer campaña y estuvieran más preocupados de hacer su trabajo, y específicamente el ministro Jackson de estar aquí en el Congreso discutiendo en el fondo las modificaciones, las propuestas que quieren ingresar. Y acá también hay una pelea política ahora, Francisca, porque desde el oficialismo dicen que desde Chile Vamos, desde la oposición no estuvieron los votos, pero para ser claros, hubo también muchas abstenciones y votos en contra de parte del mismo oficialismo, incluso del PPD, del Frente Amplio, del Partido Comunista. Emilia Nollado, por ejemplo, del PS, también votó en contra de este... Así que no solo fueron votos de la derecha por los cuales el gobierno no pudo conseguir finalmente la aprobación de este proyecto de infraestructura crítica, sino que también desde el mismo oficialismo no todos se plegaron finalmente a esta idea. Claro, igual hemos visto que eso se ha repetido en algunas sesiones, en algunas votaciones, sobre todo también del estado de excepción constitucional, donde le ha costado también a la ministra Schiasiches, al ministro Giorgio Jackson mantener alineados a su sector. Pero también parte de las críticas de la oposición van señalada, por ejemplo, el diputado Sergio Bobadilla dentro de la sesión, dentro de su intervención, que finalmente esto de presentar este veto es una decisión más ideológica por parte del gobierno y que finalmente lo harían por la intervención también y la influencia que tendría el Partido Socialista, el Partido Comunista, bien digo, en estas decisiones, porque además recordemos que este ha sido un partido que igual ha estado en contra constantemente del estado de excepción constitucional desde los inicios del gobierno, es parte también de las críticas que se hacían. Pero escuchemos entonces las declaraciones de parlamentarios del oficialismo y también los argumentos que tuvieron para poder presentar este veto, apoyarlo finalmente y aprobar
aprobarlo durante la mañana, previo a que se rechazara después en la Cámara de Diputados. Lo que hizo la derecha hoy día es una vergüenza no entregar mayores herramientas para que el gobierno pueda enfrentar con fuerza el narcotráfico y la delincuencia. Creo que en definitiva hoy día es un día negro para la seguridad que no podemos además retrotraer. Y además un mensaje para los amigos y amigas de Apruebo Dignidad que rechazaron. No es posible que un veto presentado por el presidente de la República, por nuestro presidente de la República, sea rechazado. Nuestro voto mayoritariamente fue a favor. Esto fue un punto político de la oposición que están jugando con el tema del daño que se está haciendo hoy a la comunidad en la macrozona sur. Creemos que lamentablemente hoy están pisándose ellos sus propios argumentos justamente para hacer un punto político y poder darle más herramientas al gobierno para controlar la situación, y lo lamentamos bastante. Bueno, ahí están entonces las distintas declaraciones de los parlamentarios del oficialismo, pero también hubo críticas y fue bastante tenso para los mismos ministros que llegaron hasta el Congreso Nacional, a esta sesión, a esta votación de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se le hacían críticas al ministro Giorgio Jackson, se le decía que no hizo un buen trabajo prelegislativo, pero que además era una falta de respeto para, por ejemplo, los parlamentarios que estuvieron en estas votaciones del proyecto de infraestructura crítica durante 6 meses, y es parte también de lo que se le critica al ministro y también a la ministra Isquia Siches. Sí, que llegaron tarde, que posiblemente lo vean como una herramienta para poder levantar el estado de excepción constitucional, claro. No tener que volver permanentemente cada 2 semanas al Congreso para poder pedir la venia finalmente desde los parlamentarios de una nueva prórroga, porque esto dura 60 días el de infraestructura crítica. Bueno, ahora lo que le queda al gobierno va a ser fundamental la reunión del día de mañana, Francisca, porque van a tener que tomar decisiones. El subsecretario Monsalve ya anunció que al menos van a haber decisiones que se van a comunicar en relación a la región de Los Ríos, pero hay que ver qué va a pasar finalmente con estas 2 provincias, Arauco y Biobío, en la región del Biobío y también en la región de la Araucanía, y ver si es que quizás el gobierno se abre a la posibilidad de incluso extender este estado de excepción a lo que es la región de Los Ríos. Así que va a estar muy interesante esa reunión mañana. Sí, pero pasemos entonces a escuchar las declaraciones que dijo la ministra después de estas declaraciones de los parlamentarios, también de esta sesión, de esta votación en el Congreso Nacional, y también el ministro Giorgio Jackson, que además no es primera vez que lo critican en medio de las votaciones. Así es. Lamentablemente, la discusión en la Cámara de Diputados en particular no fue jurídica, sino más bien un punto político que ha dejado sin este instrumento. Llama la atención a aquellos parlamentarios que aprobaron en su momento el proyecto de infraestructura crítica, pero que posteriormente no dieron los votos para dar la factibilidad de su uso. Es un punto político que en este caso no daña al gobierno, sino que finalmente daña a las personas, porque era un instrumento que podía ser útil para los distintos desafíos que enfrentan. Hubo un importante apoyo por parte de los parlamentarios de gobierno. De hecho, los votos en contra que hicieron que este proyecto se cayera finalmente son los votos de oposición, quienes en una primera instancia habían apoyado y levantado este proyecto. No solamente era un proyecto de iniciativa parlamentaria, que luego el Ejecutivo, al momento de ver que no tenía posibilidad de aplicarse, introduce un veto sustitutivo que permite su aplicación. Pero los propios parlamentarios que dijeron que esto era muy necesario y muy útil para proteger la infraestructura crítica de nuestro país, y que apoyaron al proyecto y que nos criticaron en su momento por nosotros no estar decididamente teniendo una línea o patrocinando este proyecto, fueron exactamente los mismos parlamentarios que el día de hoy lo terminaron votando en contra. Y eso es algo, como dijo la ministra del Interior, que la verdad, genuinamente todavía no logramos entender, sino como un intento de punto político, de gallito político, que intenta realizar en este caso, y hay que reconocerlo así, los diputados y diputadas de oposición. Y ahí está. Entonces, para el gobierno fue un punto político el que se trató de hacer hoy día con esta votación, pero no deja llamar la atención. La próxima semana es distrital, Francisca. ¿Qué pasaría finalmente si es que el gobierno decide solicitar una nueva prórroga del estado de excepción? Si el gobierno decide solicitar una nueva prórroga, es posible que pueda existir una sesión especial para poder discutir sobre el estado de excepción. O sea, tiene que hacer una sesión especial. ¿Y están dispuestos los parlamentarios? Por lo menos de la oposición, sí.
de la oposición nos dijeron que sí se podía hacer esta sesión especial y además porque dijeron que iban a votar sí o sí, que iban a aprobar sí o sí el estado de excepción de que se extienda finalmente en la macrozona sur, por además las reacciones que hubo hoy día por el tema de infraestructura crítica. Sí, fue un estado de excepción que se vence el 30 de julio, a fines de este mes, vence ese estado de excepción, pero eso es muy importante que la próxima semana el gobierno concurra en el caso de que decidan, finalmente le recomiendan al presidente de la República extenderlo por 15 días más, ir hasta el Congreso. O sea, tendría que hacer esta sesión especial al ser una semana distrital finalmente, para que los diputados y senadores tomen cuenta del avance del estado finalmente de esto, de lo que ha resultado el estado de excepción constitucional en Biobío y también la Araucanía, ver si es que el gobierno pretende también realizar algo especial en la región de los ríos, pero ya no tiene la herramienta de la infraestructura crítica, así que veremos, porque generalmente a esta hora, siempre un día antes de que se realice esta reunión en el Palacio de la Moneda, ya sabemos, ya trasciende lo que le podría llegar a recomendar desde Interior al presidente. Igual va a ser clave lo de mañana, porque si, por ejemplo, se considera que se podría extender el estado de excepción a la región de los ríos, ¿bajo qué condiciones se va a hacer eso? Si finalmente igual la discusión política y los temas de seguridad han estado marcados por las condiciones que rige el estado de excepción en la macrozona sur y también en las provincias que rige y en la región de la Araucanía. Sí, un estado de excepción que ha ido perdiendo fuerza y debilitándose también, ha generado roces al interior de las mismas coaliciones de gobierno, de la Prodignidad, el socialismo democrático, por el apoyo finalmente a las decisiones en términos de seguridad que ha propuesto el Ejecutivo, y de un estado de excepción que, de prorrogarse nuevamente en el caso de que así se decida, la reunión de mañana se le recomienda al presidente, se extendería ya al menos en las regiones de Biobío y la Araucanía por 3 meses, porque esto fue a mediados de mayo. Con una nueva prórroga llegaríamos a mediados de agosto, al menos mediados de agosto con esta situación, y dejaría de ser excepcional, que es algo que también incomoda en el mismo Palacio de la Moneda, al presidente también, porque él dice que esta es una herramienta excepcional para hechos puntuales, y ya vemos que se podría llegar a extender hasta incluso por 3 meses, así que la reunión de mañana va a estar importante, van a haber importantes anuncios, quizás sea más larga incluso que las que hemos visto. De hecho, en momentos álgidos estas reuniones se extienden, una pasó a durar 2 horas y media, cuando generalmente, Francisca, cuando tú también te ha tocado estar ahí, duran 1 hora, 9 de la mañana, 9 de la mañana sale la ministra a dar los Y casi siempre se habla sobre las cifras de violencia, los hechos de violencia, pero finalmente mañana va a ser clave. Así es, vamos a estar siguiendo entonces atentamente lo que está pasando y lo que va a pasar, lo que decía el Ejecutivo en relación a prorrogar o no nuevamente este estado de excepción constitucional. Muchas gracias, Francisco.